El epóxico, también conocido como resina epóxica, fue desarrollado en los años 1930 y 1940. Su invención es atribuida a los químicos suizos Pierre Castan y el químico alemán Paul Schlack, quienes trabajaron por separado para crear polímeros de alta resistencia química y adhesión. Con su introducción en la industria en la década de 1950, el epóxico revolucionó el mundo de los adhesivos y recubrimientos, siendo valorado por su durabilidad, resistencia a la corrosión y propiedades aislantes. Hoy se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones, como en la industria aeroespacial, en la industria automotriz, en la construcción y el arte. Ahora, hay que responder, ¿pero qué es una pintura epóxica? Una pintura epóxica es una clase de pintura elaborada a base de prepolímeros epóxicos, que son moléculas medianamente grandes que contienen un grupo químico llamado epoxi, o también oxirano. Estos prepolímeros epóxicos se unen bajo ciertas condiciones, como de temperatura, con unas moléculas llamadas endurecedores, para formar en conjunto una macromolécula gigante que vendría a ser la película de pintura. Es decir, estos prepolímeros se unen para formar solo una molécula, que es una molécula gigante. La pintura epóxica normalmente es presentada por una parte A y una parte B. La parte A es la que contiene los prepolímeros epóxicos y la parte B es la que contiene al endurecedor. Esa pintura epóxica es el producto de una reacción química entre estas dos sustancias, la sustancia del prepolímero, el de la parte A, y la sustancia del endurecedor, la parte B. Esta reacción entre estas dos sustancias es la que hace que la pintura solidifique, porque en primera instancia se presenta como un líquido. Y esa reacción se llama reacción de curación. Una vez que la pintura cura, pasa a través de esta reacción de curación, solidifica y idealmente solo se desea que contenga los prepolímeros epóxicos unidos químicamente a las moléculas del endurecedor. También pueden incluir algunos aditivos que se esperaban de que también estén incluidos en la matriz, de la matriz polimérica, pero normalmente son estas dos sustancias, los prepolímeros unidos al endurecedor. Estos aditivos que también se pueden incluir en la matriz normalmente sirven para aumentar o mejorar las propiedades de la película de pintura ya seca, como por ejemplo puede ser su dureza, propiedades mecánicas, como resistencia, etc. Pero normalmente los otros componentes de la pintura, que son por ejemplo el solvente, normalmente se espera que salgan de la matriz o se evaporen. Ese solvente no se espera que se quede en la matriz, sino que simplemente se lo utilizó para cumplir una función. ¿Cuál sería esta función? Pues la función solvente dentro de la fórmula de la pintura es darle movilidad a las moléculas del prepolímero y el endurecedor. Estas moléculas del prepolímero epóxico se pueden presentar en forma sólida, y creo que ya está bastante claro ¿para qué se utilizaría un solvente? Pues simplemente para poder disolver las moléculas, el producto sólido, y darle movilidad y pueda hacer que estas moléculas puedan interactuar con el endurecedor y reaccionar. Y en el caso de que el prepolímero epóxico se presente en forma líquida, muchas veces, como es una molécula muy grande, las moléculas grandes, cuando son un líquido, son bastante viscosas y fluyen de manera muy lenta y torpe. Entonces lo que hace el solvente es agilizar su movimiento, disminuir la viscosidad, y eso hace que el producto sea mejor, sea aplicable de manera más fácil, y, y eso hace que el producto sea aplicable de manera más fácil. Pero una vez que la pintura ha sido aplicada, bueno, se desea de que el solvente se evapore y se salga de la matriz. Ahora bien, hay aditivos que son temporales y hay aditivos que son permanentes. Los permanentes son los que deseamos que se queden en la matriz ya seca y formen parte de la película de pintura seca. Y, los temporales son aquellos que simplemente se utilizan para hacer varios procesos varios procesos de la formación de la pintura, como por ejemplo la aplicación, todos esos, se ejecuten de mejor manera. Por ejemplo, muchas veces queremos, por ejemplo, como le decía, si la pintura es muy viscosa, aparte del solvente también existen aditivos que disminuyen la viscosidad. Por ejemplo, algunos se llaman reductores de la tensión superficial, etcétera, porque la tensión superficial es una variable que puede aumentar la viscosidad, entonces se utilizan aditivos que la disminuyan. Y dentro de los aditivos permanentes, por ejemplo, pueden ser cargas o pigmentos. Los pigmentos le dan color a la película de pintura, y las cargas mejoran sus propiedades mecánicas, como la dureza y la resistencia. Entonces desearíamos de que estos pigmentos no sean temporales, sino que sean permanentes, que se queden dentro de la matriz y que contribuyan a la distribución de cargas, y eso aumente la resistencia de la película de pintura.
Ahora bien, ¿cuáles son esos usos cuál es el uso principal de la pintura epóxica? El principal uso de la pintura epóxica es el de la protección del substrato o del activo subyacente. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia entre la pintura epóxica y el resto de pinturas? Bueno, yo diría que la principal diferencia es el motivo por el que fue creada. Ambos tipos de pinturas tienen... la pintura epóxica tiene una finalidad diferente a la de otras pinturas. La principal función de la pintura epóxica es proteger el metal subyacente, la protección, por eso que tiene tiene excelentes propiedades de protección mecánica, química y corrosiva. En cambio, otras pinturas, como por ejemplo la gloss o la látex, fueron creadas con otros propósitos. La gloss, como su nombre lo indica, gloss significa brillo, fue creada para darle un brillo bonito, un acabado bonito, brilloso al substrato. La látex fue creada más que nada por un tema de solubilidad, que es fácil de limpiar, es una pintura elaborada con agua, entonces es fácil de limpiar, de lavar y todo eso. Entonces, la función de la pintura epóxica es de protección, es resistente a ácidos, a álcalis, resistencia química, tiene pigmentos que protegen contra la corrosión y tiene una resistencia y una dureza mecánica muy elevada, por lo que es muy difícil rayarla, es muy difícil fracturarla, etc. Ahora, ¿a qué nos referimos con que sea resistente químicamente? Pues en la atmósfera, en el ambiente, pueden haber ácidos, pueden haber álcalis, ya sean dentro de la atmósfera o pueden caer en la pintura o en la máquina, producto de un accidente, etcétera. Pues la pintura epóxica está elaborada, el polímero, el macropolímero que se forma es resistente químicamente porque estos ácidos cuando entran en la matriz no van a reaccionar y no van a descomponer la estructura. Es decir, los grupos funcionales que tiene la pintura epóxica curada son bastante fuertes, tienen mucha energía interna y es muy difícil de que un ácido pueda descomponerlo. Las condiciones tendrían que ser muy, muy desafortunadas, como que haya un exceso enorme de temperatura, de que la molécula química externa que entra sea bastante, bastante pequeña y entre con una velocidad, una aceleración y con un ángulo preciso en el lugar exacto del grupo funcional de la estructura para que pueda descomponerla, y eso es muy difícil, además que tendría que haber mucha abundancia. Es muy difícil. En cambio, otras pinturas realmente tienen grupos funcionales que son mucho más débiles, es decir, de que es mucho más fácil, se necesita mucho menos producto reactivo del exterior para poder descomponerla y deteriorarla. Adicionalmente a eso, como les decía, la pintura epóxica es bastante densa, por lo que tiene una barrera física, la macromolécula es muy cerrada, entonces es muy difícil para las partículas externas de que puedan ingresar a la matriz. Van a ingresar, pero van a ingresar a un ritmo, a un ratio mucho más bajo que una estructura, digamos, molecular que sea más porosa. Eso es algo a favor, y eso también influye en la resistencia química, porque también contempla cuántos reactivos agresivos químicos van a entrar a la matriz. Mientras entren menos, va a ser más resistente la pintura. Por resistencia mecánica nos referimos a qué tanto... Y hay varios tipos de resistencia mecánica. Por ejemplo, está la dureza, está la resistencia a la fracturación, al fracturamiento, está la resistencia a la deformación plástica, y la pintura epóxica es bastante buena en lo que es dureza y resistencia a la fracturación. La estructura polimérica de la pintura epóxica es bastante, y por dureza también me refiero al rayado, prácticamente son sinónimos, o la indentación, la penetración de la pintura. Y lo que ocurre es que la estructura molecular es bastante rígida y las moléculas están unidas por enlaces covalentes, que es un enlace químico que es bastante energético, contiene mucha energía, entonces es muy difícil de separar, es muy difícil romper ese enlace. Entonces, y además es una estructura bastante rígida. A diferencia del metal, el metal la estructura del metal son como planos, tienen planos por los cuales los átomos del metal se pueden deslizar unos sobre otros.
En el caso de la pintura epóxica, la estructura no tiene esos planos, entonces los átomos no pueden deslizarse uno sobre el otro, sobre el otro, por lo que no es una estructura muy plástica, más bien es una pintura bastante rígida y dura. Se pueden usar algunos aditivos, ¿no? Como les mencioné, a veces se utilizan aditivos para poder darle ciertas propiedades a la pintura. Se pueden usar siempre algunos aditivos para darle cierta plasticidad y elasticidad, por ejemplo, para algunas aplicaciones, como las pinturas para piso, donde se requiere que haya un cierto grado de plasticidad, ¿no? Pero normalmente la pintura epóxica, si no le agregamos ni un aditivo, es bastante dura, bastante resistente, porque si los enlaces son muy difíciles de romper, eso quiere decir que la pintura va a ser bastante resistente y va a soportar grandes cargas antes de que pueda fracturarse. Ahora vamos a hablar de la explicación química, cuál es el proceso químico un poco más en detalle de la curación de la pintura epóxica. La pintura epóxica está compuesta por una molécula, perdón, el prepolímero epóxico es una molécula que contiene una parte aromática que vendría a ser el bisfenol A, dos grupos fenoles, por eso se llama bisfenol, porque son dos grupos fenoles, y una parte hidrocarburada, en donde en cada extremo contiene el grupo epóxico, que vendrían a ser es un grupo de dos carbonos unidos triangularmente a un oxígeno. Es un grupo bastante particular, es un grupo éter, en donde aparentemente pareciera de que el oxígeno es electronegativo y tiene una carga negativa, pero en realidad este es un grupo reactivo, pero no precisamente por la carga negativa que contiene el oxígeno, ¿no? Comparado con el carbono, que tiene una carga parcialmente positiva, sino lo que ocurre es de que como es un grupo que tiene una geometría triangular, normalmente los átomos no quieren estar unidos de manera triangular. Los átomos necesitan ángulos un poquito más grandes. Entonces es como que este grupo está comprimido. Entonces lo que quieren hacer los átomos es descomprimirse, por eso es reactivo. Ustedes saben de que casi toda naturaleza tiende a su estabilidad, quiere estar en un estado de menor energía. En ese estado triangular, los átomos tienen mucha energía, por decirlo en pocas palabras, quieren relajarse, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que esos carbonos quieren relajarse, los carbonos del grupo epóxico. Entonces, cuando aparece una molécula, en este caso el endurecedor, que podría ser una amina, una amida, etc. Hay muchos tipos de endurecedores, los más comunes son las poliamidas, las poliaminas, etc. El carbono del grupo epóxico busca la menor excusa, busca un átomo reactivo para que pueda salirse de ese estado de inestabilidad o incomodidad. Entonces, al final termina reaccionando con el nitrógeno del endurecedor. El hidrógeno del grupo amina, por ejemplo, se une al oxígeno del grupo epóxico, que al final el endurecedor se une al prepolímero epóxico. Pero ese endurecedor tiene o sea, en cada amida del endurecedor hay hidrógenos. El endurecedor va a formar tantos enlaces como hidrógenos haya. Entonces, si en un grupo, por ejemplo, si en un grupo amida, si el endurecedor hay dos grupos amidas y cada grupo amida tiene 4 hidrógenos, significa... Entonces, si una molécula de endurecedor tiene dos grupos amidas y cada grupo amida tiene 2 hidrógenos, eso significa de que el grupo amida de esa molécula va a reaccionar con 4 prepolímeros epóxicos. Entonces, un endurecedor se estaría uniendo a 4 prepolímeros epóxicos. Entonces, ahí vamos viendo en qué consiste la reticulación. Estamos diciendo que una molécula de endurecedor se está uniendo a 4 prepolímeros epóxicos. Entonces, al final se está formando una red tridimensional. Una red tridimensional, y esa es la razón por la cual se forma una estructura bastante reticulada y bastante compacta y densa. Ahora, quisiera discutir cuál es el futuro del epóxico, más o menos. En el futuro, el epóxico se concentrará más en la protección avanzada de materiales en condiciones extremas. Se desarrollarán formulaciones de alta resistencia al fuego, a la corrosión, a la abrasión, etc. Ideales para infraestructura crítica y aplicaciones industriales. También se está investigando la incorporación de nanotecnología para crear epóxicos con propiedades antibacterianas y autorreparables, mejorando su capacidad para proteger sustratos en hospitales, sistemas de agua potable y en edificios donde las condiciones climáticas son bastante difíciles. Las nanopartículas en la formulación de pintura epóxica mejorarán su durabilidad y resistencia al incorporar propiedades avanzadas. Pintores. Si trabajas con epóxico, recuerda siempre
protegerte bien, usar guantes, mascarilla y gafas para evitar el contacto del epóxido con la piel y para evitar la inhalación de vapores. Trabaja en áreas bien ventiladas y sigue las condiciones de uso del fabricante. Trabaja en áreas bien ventiladas y sigue las instrucciones de uso del fabricante. También es crucial desechar los residuos adecuadamente, ya que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Esto ha sido Cosmos Coatings. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.